hermosa, amorosa y compasiva clase de manejo de duelo. Como les dije, hoy tengo el sombrero de especialista en manejo de duelos. Em, Realmente lo uso en la combinación de mi programa Resetéate con mis clientes individuales y mis estudiantes. Lo único que no les digo, bueno, ahora estamos trabajando en duelo. No. Bien, ¿qué es un duelo? ¿Sí? De acuerdo al Grief Recovery Institute de acá de los Estados Unidos, un duelo es ese dolor emocional que resulta de sentimientos contradictorios. ¿Qué sucede cuando tengo una pérdida? ¿Sí? Es cuando experimento un cambio en una rutina de patrón de comportamiento, o incluso ese patrón necesita cambiar. Lo dicho en otras palabras, es el cambio de sueños, esperanzas y expectativas acerca de una situación o de una persona. ¿Ok? Y eso nos genera sentimientos encontrados. Ujú. Ahora bien, ¿cuáles son esos sentimientos que pueden ser contradictorios? ¿Sí? Todo esto yo se los voy a ir ejemplificando. Por ejemplo, ¿sí? Alguien fallece después de padecer por un periodo relativamente corto o largo de una enfermedad. Aquí vienen los sentimientos encontrados. Puede ser que tú como personas sientas un alivio, dado que esa persona ya no está sufriendo por la enfermedad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, y eso que tú sientes de que la persona ya no está sufriendo, a ti eso es una emoción que la podemos registrar como positiva, o sea, ya la persona descansó, ¿sí? Ahora bien, la emoción que no es tan positiva es que ya no vas a poder tocar a esa persona, ya no vas a poder hablarle, y eso despierta en ti una emoción que no es positiva. Entonces, se desarrolla en ti, ¿sí? Esta emoción de que, bueno, ya descansó, ya no está sufriendo, que tiene la tendencia a ser positiva, y tienes esta otra emoción que no es tan positiva como es el hecho de ya no voy a poder tocar a esa persona, ya no voy a poder hablar con esa persona. Una positiva y una negativa son entonces estas emociones contrarias que en ese momento está sucediendo. ¿Ok? En esta clase vamos a hablar de los tipos del duelo que tenemos los humanos, la recuperación de una pérdida, qué es una recuperación, los mitos acerca del duelo, lo que las personas no sabemos decir ante un duelo, las frases inadecuadas de uso común ante un duelo. Las personas del normal evaden hablar de los duelos, lo que es idealizar y villanizar cuando de la persona que trasciende, y el proceso de la recuperación de la pérdida. También vamos a hablar un poco de la fe y los sentimientos. Entonces tenemos bastante que abarcar en esta hermosa y poderosa clase del día de hoy. ¿Okay? Bien, mis amigos de Instagram pueden ir al canal de YouTube, Life Coach Elina Riz, y pueden ser parte de la clase allí. Gracias. Bien. Save. Entonces, tengan papel y mano, es la recomendación de que tengan allí en su escritorio para ir copiando. ¿Bien? Otro ejemplo de de estos sentimientos encontrados es cuando sucede un divorcio. Un divorcio es una pérdida, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un divorcio,
¿qué es lo que está aconteciendo? Posiblemente la persona sienta un sentir de libertad, de, de descanso, de que ya no tengo, ya esas peleas frecuentes, esos pleitos ya no van a estar. Esa es una emoción que pudiese ser categorizada como positiva. Pero entonces entra la otra parte, ¿sí? Que puede ser, no lo sé, que la persona experimente una emoción que no sea tan positiva como, por ejemplo, ahora tengo miedo porque es posible que me quede sola o solo, tal vez no voy a conseguir una persona adecuada y cualquier cantidad que nos decimos como con ese diálogo interno dentro de nosotros que suma ese miedo, ¿sí? Y que es un miedo real y palpable que lo podemos trabajar. Entonces, ahí también sucede una emoción contradictoria, o sea, ellas se encuentran, es la positiva con la negativa. La mayoría de los duelos, ¿sí? Por decir, el 99,99% son estas emociones encontradas lo que nos hace sentir de esa manera tan extraña. Les voy a compartir unos ejemplos que ustedes tienen en su guía de otro tipo de situaciones que hacen que se me desarrollen a mí como ser humano emociones contrarias. Por ejemplo, la muerte, el fallecimiento de una mascota. ¿Sí? Las mascotas suelen ser parte de nuestras familias. Y como tal, también se despiertan emociones encontradas. La muerte de la mascota, una mudanza, en el pasado que tuve, el matrimonio, pasar del estatus de soltero y casarme, eso es un duelo, señores, ¿sí? Que ahora les estoy expresando que estos sentimientos, un cambio de patrón, ¿sí? En, en mis comportamientos, en mis rutinas. Entonces, cuando yo estoy soltero, yo estoy con unas rutinas, un estilo de vida, pero cuando me caso, la vida cambia 100%, ¿sí? Entonces, las personas que mm, muchas veces se casan y se divorcian o se sienten que no están felices en los primeros meses, es porque están viviendo un duelo y no tiene que ver con que la pareja actual no es lo que ellos querían. No, sí querían esa pareja. Es que son sentimientos encontrados, dado que, bueno, mira, yo tuve 30 años de mi vida viajando por todo el mundo sin tener que informar a esta persona y resulta que ahora no puedo hacer lo mismo, dado que tengo que estar informando a esta persona y yo no estoy acostumbrada a estar informando. Entonces, hay en esa ruptura de soltería a vivir con alguien o a casarte, también es un duelo. Las graduaciones, increíble, las graduaciones también es una manera de duelo. Con esto quiero comenzar a abrirles a ustedes sus perspectivas de observar y autorreconocer en ustedes que el duelo es algo que va más allá del fallecimiento de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo me gradué de la universidad, para mí fue un duelo, o sea, yo estaba y tenía sentimientos encontrados, porque es que este es el tema de los duelos, son los sentimientos que se encuentran y está uno peleando, tratando de prevalecer sobre el otro. ¿Ok? Yo estaba feliz de graduarme de la universidad porque yo estudiaba, trabajaba de día y estudiaba de noche en la universidad. Entonces, para mí era, wow, qué chévere, lo logré. Ya no tengo que estar agarrando el bus en la noche o manejando o preocupada de estar en la noche o la estudiadera los fines de semana. No, o sea, estaba súper contenta, un logro. Pero al mismo tiempo, tenía mis rutinas de ir todas las noches a la universidad, de ver a mis amigos, de estudiar, pasarla bien, y ya eso no iba a pasar. Y yo recuerdo que por muchos meses yo pasé como
feliz, pero con una tristeza interna, ¿sí? Eso es síntoma de que hay un duelo. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a ir trabajando, ¿ok? El terminar con una adicción, señores, el terminar con una adicción, y entiéndase por adicción, adicción a la comida, adicción al trabajo, adicción a la pornografía, adicciones en general, ¿sí? Adicción al azúcar, adicción a la comida frita. Adicción es adicción. Sí, yo no soy especialista, entonces yo no me meto en esos temas, pero lo que sí me puedo meter es que cuando tú has dejado una adicción, la persona siente lo mismo que este encuentro de emociones positivos, porque bueno, ya lo solté, lo dejé, pero que eso representa tener que dejar el círculo de personas con los que tal vez me estaba reuniendo, X, Y, Z, ¿ok? ¿Qué más es un duelo? Los cambios importantes en la salud también es un duelo. La jubilación es un duelo, los cambios financieros, tanto positivos como negativos, es un duelo. Problemas legales es un duelo y cuando los hijos se van de la casa también es un duelo. Ok, y esos son simplemente ejemplos de situaciones que me generan a mí sentimientos encontrados. Bien, ¿qué es la recuperación? Ujú. Recuperación es encontrar otra vez un sentido a tu vida, ¿sí? La recuperación solamente va a acontecer cuando tú lo elijas. Y más adelante lo voy a compartir. Cuando tú le encuentras otro sentido a tu vida, eso sí, sin el temor de sentir que puedes ser otra vez lastimado, ¿ok? Dado que si tú crees que lo has superado, pero andas a la defensiva, ¿sí? Y no te entregas 100% a una relación, quiere decir que tú todavía no te has recuperado de ese duelo, de esa pérdida, sea el caso que sea. ¿Ok? Eh, Como seres humanos y a nivel cultural, no nos han enseñado a que sentir emociones como la tristeza, como el dolor, es normal. Eso se tiene como un tabú, como un mito, ¿sí? Y lo vamos a ver. La intención de esta clase es comenzar a darte herramientas a ti que estás del otro lado escuchándome, de que puedas entender que las pérdidas siempre van a estar presentes en nuestra vida y que en la medida en que nosotros como humanos elijamos el manejo de esa pérdida, desarrollar esa habilidad, dado que es una habilidad el poder manejar estos sentimientos, así como manejo a la felicidad, ¿sí? Te va a dar mucha fortaleza, te va a dar paz, te vas a dar permisos de vivir el aquí y el ahora de manera pleno, sin juicio. ¿Ok? Continúo con el concepto de recuperación. Recuperación es la habilidad, miren esto qué importante, es la habilidad de disfrutar los recuerdos sin que estos traigan dolor o remordimiento. A ver, ¿cuántas personas no conocen ustedes que les falleció un familiar cercano y que ya han pasado 10 años de ese fallecimiento y que la persona apenas dice, no, porque es que mi hermano, mi papá falleció y se empiezan a llorar y se les hace un nudo aquí, se les comprime el pecho? A ver, para emitir juicio. Eso solamente lo que muestra amorosamente es que la persona aún no ha resuelto sus temas en cuanto a ese duelo y tiene a flor de piel como lo tuvo, como ocurrió hace 10 años atrás. Eso es lo que sucede con con los duelos no resueltos.
Y eso aplícalo no solamente a cuando se fallece un familiar, se aplica a un divorcio, a una mudanza, a una inmigración. Eso aplica a todo, ¿ok? Y de manera, como digo, muy, muy amorosos con nosotros mismos. Es normal. ¿Cómo sabes tú cuando ya un duelo ha sido sanado? Y me estoy adelantando a las conclusiones. Tú sabes que un duelo ha sanado, dado que sientes una emoción dentro de ti, ¿sí? Beige. Sí, sí, como le estoy diciendo, como esta pared, beige. Es decir, lo recuerdas recuerdas amorosamente a la persona que te divorciaste, a lo que fue, de manera muy neutral, de manera como, sí, eso pasó en mi vida, em, pero recuerdo que di el ejemplo de cuando murió mi mamá. Yo puedo hablar de eso de manera em, bonita. Y ustedes que están del otro dirán, bueno, pero ¿y cómo ella va a hablar de la muerte de la mamá como un tema bonito? ¿Saben el para qué? Para que yo elegí sanar esa pérdida, yo elegí recuperarme y puedo recordar a mi madre con todas sus virtudes, ¿sí? Y con todos sus defectos, ¿sí? Y eso lo vamos a ver casi en la última parte de esta clase, lo que es cuando idealizamos a la persona que fallece o cuando la villanizamos, o sea, lo ponemos o lo mejor o lo peor. No, eso no nos permite tener una visión objetiva de lo que auténtica y verdaderamente era la persona. Y parte de todo esto que yo les estoy compartiendo, yo lo aprendí en mi certificación como terapeuta en especialista en manejo de duelo del Grief Recovery Institute de acá de los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esto tiene sus basamentos, tiene sus estudios. Ok, entonces, eh, seguimos con lo que es este recuerdo, este recuperarse es recordar las situaciones que pasaron anteriormente sin que estos traigan ese dolor o ese remordimiento. Si esto genera dolor fuerte, es normal sentir un poco de que me mueve por dentro. Claro que me va a mover por dentro, pero no el llanto, desbordado y que no puedo hablar, no me hables de ese tema, porque ahí hay una negación. Ahí todavía no ha habido un proceso, no se ha vivido, no se ha dado el permiso de vivir el duelo. Sigamos. ¿Qué es recuperación? Recuperación es saber que es aceptable sentirte triste de vez en cuando y hablar de esas emociones sin importar cómo reaccionan los que te rodean. Y me vas a decir, pero Elina, ¿eso es ser egoísta? No. Señores, una de las cosas que yo enseño a mis estudiantes, a mis clientes de mis sesiones, es priorizar. Hay momentos en la vida donde que si tú te priorizas, tú estás bien y cuando tú estás bien, puedes dar lo mejor al mundo y a tus seres queridos y a ti mismo de primero, todo esto, todo lo mejor de ti. Entonces, es normal sentirse triste, es normal decir, hoy no me siento bien. Y es normal que mi hijo me vea llorando, y es normal que mi esposo me vea llorando, y que si mi esposo me dice a mí, pero bueno, no llores, yo le voy a decir, discúlpame, estoy viviendo un duelo, ¿sí? Aquí incluso hasta la garganta, el poder de la comunicación, lo vas a trabajar y de manera muy amorosa. ¿Qué más es recuperación? Recuperación es darte cuenta un día de que la habilidad de hablar de tu vida es normal y es sana. Es decir, mientras más tú hables de tu pérdida, es normal. Sí, yo te recomiendo que em, si tú estás
alrededor de alguien que tuvo una pérdida fuerte, como fuerte entendiéndose hijos, esposos, familiares cercanos, que tú no le digas a la persona, tú tienes que hablar de la pérdida, porque yo me vi una clase con Elina Riz y ella dice que tú... Mm, mm. No, no hagan eso, por favor. Ustedes simplemente son acompañantes del otro. Ese cuándo y cómo la persona quiere hablar. Aprendamos de una vez por todas a respetar los silencios ajenos, ¿sí? Y el darle, ¿y qué sí puedes hacer? Es decirle a la persona, quiero que sepas que aquí estoy para ti. Mis oídos están aquí para ti, sin juicio. Y cuando esa persona quiera escuchar, yo te invito a que desarrolles una escucha 4, nivel 4, que así se llama lo llama cualquier coach, ¿sí? Un nivel de escucha 4 es ese nivel de escucha que tú no estás con la cabeza así. No, la persona quiere ser escuchada, no está buscando tu reafirmación, ¿ok? Y esto es bien incómodo porque el otro te está hablando, se dio el permiso de abrir su corazón a esto que normalmente no estamos acostumbrados y tú estás así. O sea, no, neutro. Tú estás reafirmando lo que sientes. Él no necesita reafirmación, él ya sabe lo que está sintiendo, ¿ok? Un nivel de escucha 4 no es, ay, manita, sí, es que yo sé cómo te sientes. Mm, mm. Un nivel de escucha 4 es, te escucho sin mover mi cabeza y sin hacer ningún comentario. La persona ser escuchada. ¿Ok? Bien, todo esto voy a irlo uniendo. ¿Ok? ¿Qué más es recuperación? Recuperación es elegir, querer sentirte mejor. ¿Sí? Para ti, por ti. ¿Que tu alrededor se va a beneficiar? Sí. Bien. Em, ¿Qué más les tengo yo por acá? Mitos acerca de el duelo. Importantísimo. Bien, ya les mencioné que no nos dieron permiso de hablar desde muy pequeño. No nos dijeron a nosotros, ¿sí? Este, eh, las niñas y los niños grandes no lloran. Ujú. Bueno, yo no sé a ustedes, a mí me dijeron, ¿sí? A lo mejor a ustedes le dijeron algo diferente. También me dijeron a mí, deja de llorar o de verdad, te voy a dar razones verdaderas para que llores, ¿sí? Entendiendo que nuestros padres hicieron lo mejor que hicieron con lo que tuvieron en ese momento. Entonces, desde pequeños nos fueron sembrando eso de que deja de llorar, por eso, por eso tan tonto vas a llorar, deja de llorar, hazme favor. Y eso es lo que, y de esa manera es que fuimos creciendo y fuimos como que teniendo y desarrollando la creencia de que el dolor no se muestra, el dolor no se dice, ¿sí? Es más, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, y bueno, pequeña relativamente de 13 años, 12, 13 años, murió una de mis abuelas y yo nunca me enteré. O sea, me enteré qué pasaba porque veía a todo el mundo llorando y porque mi hermana que me llevaba 3 años me dijo, ah, es que la abuela murió. ¿Ok? Pero yo nunca tuve un adulto que me dijera, mira, la abuela murió. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Debemos ser muy cuidadosos lo que le decimos a los niños referente al tema de la muerte, dado que los niños van a crear todo lo que nosotros tenemos hoy como adultos en nuestra cabeza, ¿sí? Por ejemplo,
Si tú le dices al niño, no, tu abuelito se murió, Dios se lo llevó al cielo, ujú, tu abuelito estaba muy enfermo y Dios se lo llevó al cielo, ¿qué va a crear en la memoria del niño? En la memoria del niño va a ser, si me enfermo, Dios me va a llevar, ¿ok? Entonces, Dios se lleva a todos los enfermos. Ya va. Seamos honestos, y Dios no se lleva a nadie, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en la última parte en cuanto a la fe y en cuanto a la fe y al duelo, ¿no? Y los sentimientos. Em, eh, es muy honesto y sobre todo los niños hoy en día vienen emocionados. Que desde pequeño tú le hables y les digas, mira, así es normal nacer, crecer, desarrollarse y morir. Dado que este cuerpo físico, ¿sí? Este cuerpo físico tiene una expiración. Quitémonos de una vez por todas la mentalidad de que vamos a vivir eternamente, señores. O sea, eso es uno de los mitos más grandes que hay. Nosotros no fuimos diseñados para vivir eternamente. El promedio de vida hoy, en el año 2020, es de 80, 70 y pico, 78, 75, 78. ¿Ok? Para los próximos 20 años, eso se va a extender un poco más. ¿Por qué? Por toda la tecnología, por todos los inventos, X, Y, Z. Por el Botox, por, simplemente para meter un toque gracioso, que el Botox no nos da larga vida. Lo que hace es que se nos estire la frente, no sé. ¿Ok? Bueno, entonces, es normal hablarle aprovechar en este momento, en esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, decirle en el momento de la cena, si nos sentamos a comer con la familia, que ojalá que eso esté pasando en tu casa, de decir, es normal, esto que está viviendo la humanidad aquí ahora es un duelo. ¿Y por qué es un duelo? Porque es un cambio de nuestro patrón de rutinas, ¿sí? Estábamos acostumbrados a salir, a comer un restaurante una o dos veces a la semana, con la familia, con amigos, estábamos acostumbrados a celebrar el aniversario, el cumpleaños en grupo. Señores, y nada de eso está pasando. Los niños no están yendo a la escuela, ¿sí? Mm, ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Am, duelo, hay muchos. Y mejor oportunidad para hablar del duelo que lo que está sucediendo ahora. Decirles, "Ah, y ustedes saben que a la familia que lo que estamos viviendo tiene muchas consecuencias, claro, pero esto es un duelo, dado que los duelos es una contradicción en los sentimientos. Y puede haber un sentimiento positivo y puede haber un sentimiento no tan positivo. Y ya allí se genera un duelo, dado que se cambió el patrón de las rutinas que venimos haciendo todos los días. Sí, y es una manera muy sutil de comenzar a dejarle saber a nuestros familiares que el duelo es parte normal de nuestra vida. ¿Sí? Duelos. Les he construido y sientas mal. No llores. Es decir, em, como que ese mito del duelo, de que como que sentirse mal está mal, ¿sí? Ya va, espérate, si tú tienes una pérdida, una persona, date el permiso que necesites para sentirte mal, para llorar, para decir estoy triste. Y eso lo que va a hacer es, al tener ese autorreconocimiento de tus sentimientos, lo que va a suceder es que primero reconoce, luego acepta y después va a llegar el cómo. Entonces, esas son las etapas de lo que va a suceder contigo. Primero, reconoce que tienes un duelo. Dos, acepta ese duelo. Y tres, lo vas a trabajar, ¿sí? Lo eliges trabajar. Esas son las tres etapas que yo te recomiendo para que comiences a recuperarte del duelo. Y ya expliqué qué es una recuperación. Entendiendo estos mitos que yo te voy a compartir, que son mitos,
sea, no lo asumas como realidad. Velo como un mito y cámbialo de decir, bueno, es que siempre crecí y me decían que no me sienta mal. Ok, ahora cámbialo y date los permisos a sentirte mal. Es parte de vivir ese duelo. El siguiente mito, he escuchado el dicho que dice, un clavo saca otro clavo, ¿sí? Por decir algo. Em, Ay, no te preocupes, en cuanto a una pareja, ay, no te preocupes. Mira, yo sé que ahorita tú estás súper dolido, ¿verdad? Pero un clavo saca otro clavo. Esa es la mentira más grande que tú te puedes creer acerca de un duelo, que sustituyendo, reemplazando a la persona o reemplazando eh, a la mascota o reemplazando lo que quieras, te va a disminuir ese dolor que estás sintiendo y te va a ayudar a recuperar. Fatal. No vas a poder tener, no vas a poder disfrutar. Esto es lo que va a suceder. No vas a poder disfrutar eso nuevo que tienes, ¿sí? Y tampoco vas a poder sanar, porque no has sanado. Entonces, es un gran mito el decir que reemplazar la pérdida me va a sanar el dolor. No. Tercer mito, sufre solo. Sí, es decir, eh, muchas personas, y sobre todo los que están allegados a ti, te ven llorar y te dicen, por ejemplo, si te los consigues en la cocina y tú estás llorando, es posible que te digan cosas como que si vas a llorar, vete para otro lado. O sea, lo que tú le estás diciendo a la persona a nivel lingüístico es, sufre solo, no cuentes conmigo. O sea, eso es lo más, Dios mío, horrible, cero compasivo que tú puedes hacer con una persona de la edad que sea, desde niño hasta adulto. También hay personas que dicen, no, 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 déjalo solo. Él lo que necesita es estar solo. A nivel lingüístico, el cerebro lo que está diciendo es no molesten. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer en ese tiempo? Simplemente como te dije anteriormente. Tú le vas a decir a la persona, quiero que sepas que aquí estoy para ti. Cuando quieras hablar, cuando quieras comunicarte, cuando sientas, dile, cuando sientas esa necesidad, yo te voy a estar aquí para escucharte, para leer un mensaje de texto, para escuchar un mensaje de voz, para darte un abrazo, incondicionalmente, sin juzgarte, ¿ok? Sin emitirte ningún tipo de opinión acerca de lo que tú me estás diciendo. Bien, luego voy a leer parte de los comentarios que están allá. Otro mito que es súper importante entender que no es una realidad. Dale tiempo al tiempo. Señores, y este es uno de los más comunes que tendemos a utilizar, bien sea cuando vemos a alguien que tiene una pérdida o cuando yo estoy sufriendo una pérdida. A ver, el tiempo por sí solo, ya lo dije anteriormente, no va a sanar la herida, ¿sí? Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años de haber sufrido una pérdida emocional fuerte, ¿sí? Y aún la puedes estar teniendo el dolor vivito como que si eso fue ayer. Y ya lo expliqué en dónde se origina eso, ¿ok? Solamente el tiempo sí te va a ayudar a recuperarte de la pérdida cuando elijas hacer algo que te ayude a sanar. Es decir, lo que sí vas a hacer durante ese tiempo es lo que te va a ayudar a sanar, pero no el tiempo, es lo que vas a hacer durante ese tiempo. Ujú. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Y eso, lo que hagas durante ese periodo de tiempo es lo que te va a ayudar a sanar. ¿Sí? Eh, y tú me dirás, Elina, ¿cómo? Para eso hay metodologías, para eso hay acompañamiento, pero esta clase es como la clase básica de manejo de duelo. ¿Ok?
Otro mito, y con eso este sería el quinto mito que les estoy compartiendo, es sé fuerte para los demás. Anteriormente les dije que hay momentos en la vida donde tú necesitas priorizarte, ¿sí? Y en el momento de la pérdida es uno de ellos, sobre todo si has tenido una pérdida cercana. Es decir, la gente tiende a decirte, piensa en tus hijos, piensa en tus padres. Ya va, espérate. Ahorita es el momento de pensar en ti, ¿sí? De darte ese tiempo y hacer algo productivo en ese tiempo que puedas elegir para recuperarte y darte los permisos que necesites o que necesite la persona que cercana a ti para vivir ese duelo, para darse los permisos de sentirse mal, de llorar, de reconocer todas esas emociones encontradas que estás sintiendo en ese momento. ¿Qué te recomiendo yo si tú tuviste esa pérdida? Escribe todas esas emociones encontradas con dos columnas, ¿sí? Una, las emociones eh, positivas y una, las emociones no tan positivas. ¿En base a qué? A los ejemplos que te di anteriormente. Mito número 6. Y el último que les comparto por ahora. Mantente ocupado. Si tú sufriste una pérdida, mantente ocupado, ¿sí? Y las personas dicen, es que debes de estar activo. A ver, y les pregunto yo a ustedes, ¿acaso que el mantenerme ocupada o ocupado va a solucionar ese dolor que siento aquí, que parece que tengo una estaca en el pecho? No. Lo que va a hacer es distraerte de ese dolor. Y la distracción no es la solución, dado que van a pasar 1, 2, 5, 10, 15, 20 años y el dolor lo vas a tener allí igualito, ¿sí? Te recuerdo, te dije que el concepto de eh, recuperación, ¿sí? Que lo tienen en su material, lo tienen en este material que les compartí, ¿sí? Es encontrar, es la habilidad entre las aquí está. Ujú. La habilidad de disfrutar los recuerdos sin que estos traigan dolor o remordimiento. Si a ti los recuerdos de hacia esa persona o hacia esa situación te trae dolor o remordimiento, la herida está ahí supurando. No importa la cantidad de años que haya pasado. Ok, entonces el mantenerte ocupado lo que va a hacer es distraerte, lo vas a ocultar, ¿sí? Y al final del día, después que te hagas todas las ocupaciones del día, cuando te acuestes en tu cama, ¿qué crees tú que vas a sentir? Ese mismo vacío. Entonces, bueno, quiero otro buen ejercicio para hacer es cuáles son los distractores que utilicé en el momento de mi duelo, ¿sí? Que no me di el permiso de vivir mi duelo. Lo que hice fue distraerme del duelo. Y los distractores son muchísimos. Y aquí te comparto unos poderosos. El alcohol, eh, el trabajar en exceso y otro distractor, la comida. ¿Ok? Esos son los distractores principales. Hay muchísimos. Tú encontrarás cuáles fueron los tuyos. Ujú. Por eso es que es muy importante darse el permiso de vivir ese periodo de duelo para no esconder el sentimiento, porque al esconderlo es como que le estás dando más poder a ese sentir y a ese monstruo, ¿sí? A eso que estás tratando de ocultar. ¿Por qué? Elina, es que no me gusta sentir dolor. Espérense. ¿Y a quién le gusta sentir dolor? ¿A nadie? O sea, es que no nos enseñaron a sentir el dolor. Pero esta es una invitación a que tú te des permiso de sentir ese dolor, ¿sí? ¿Para qué? Para que puedas tener relaciones plenas a futuro,
Dado que si no te das ese permiso, vas a vivir con esa espinita siempre ahí en tu corazón. Y yo no quiero eso para ti. Bien, aquí coloqué una nota que dice, lo que está sucediendo es un cambio de ti y de cómo percibes el mundo. Estamos en una vida dinámica y cambiante. Y los duelos es una manera de darnos nuevas perspectivas de vida. Es una oportunidad para preguntarme, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Sí? ¿Qué es ahora importante para mí? Ujú. Bien, aquí les voy a compartir otra cosa que lo escribí acá y es que los otros no saben qué decir ante el duelo. Bien, eh, por ejemplo, las personas suelen decir, yo sé cómo te sientes. A ver, aunque tu mamá haya fallecido en el mismo, y yo también mi mamá haya fallecido, ¿ok? Aunque tu mamá haya fallecido el 5 de enero del 2013, igual el mismo día que falleció mi mamá. Ujú. Es más, en el mismo país, en Venezuela. O sea, yo puedo tener una idea de tal vez cómo tú te estás sintiendo, pero nadie puede saber 100% cómo tú te estás sintiendo. Anota por allí. Todas las relaciones son únicas y por lo tanto los sentimientos son únicos, ¿sí? Aunque yo tenga 5 hermanos, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros sintió la pérdida de mi madre, así como la tuya, ¿verdad? De manera diferente. Dado que los humanos, cada uno actúa desde sus percepciones del mundo, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo creía acerca de la muerte no necesariamente es lo mismo que creen mis hermanos y llevamos la misma sangre. Entonces hay que respetarlo, ¿sí? Bien, con ello, no es que cuando una persona venga y nos diga, sí, yo sé cómo te sientes, tú vas a ver con rabia y decirle, no, tú no sabes cómo yo me siento. O sea, simplemente entiende que cada relación es única y si tú estás acompañando a una persona en un duelo, ya sabes que no le digas esto, ¿sí? Ahora bien, si tú eres el que tiene el duelo y te lo dicen, no lo tomes personal ni con rabia. Entiende que no nos educaron para manejar el duelo. ¿Ok? Bien, em, también cuando otras personas nos ven llorando y nos ven sufriendo, es más, cuando yo perdí a mi mamá, yo recuerdo que mi hijo estaba pequeño y yo buscaba a mi hijo caminando. Cuando las personas que ya sabían en la línea de la escuela que yo había perdido a mi mamá y veían que yo me estaba acercando a la línea, se sentían incómodas. O sea, como que yo podía ver en su lenguaje corporal que hacían así. Se volteaban, veían para arriba, agarraban el teléfono. O sea, no hallaban cómo reaccionar. Porque sabían, y claro, y yo andaba con la tristeza que se me notaba a flor de piel. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Las personas, ellas mismas, reaccionaban con un rechazo, pero que no era rechazo. Tal vez así lo veía yo, porque yo decía, bueno, ya están todas, ya están viendo que yo estoy llegando y todas se están alineando, y porque no hayan cómo reaccionar ante el duelo, porque no nos enseñaron desde chiquito. Entonces, bueno, es normal que, y te lo voy a decir, porque si tú estás acompañando a alguien en un duelo, no lo hagas, ¿ok? Es contrólate, no llores delante de la gente, tú no te puedes derrumbar, al mal tiempo buena cara, haz de tripas corazones y así cualquier cantidad de frases. Por favor, esas son frases anticompasivas. Y lo que estás haciendo es reforzando la idea de que sentirnos mal está mal. Y resulta y acontece que es una emoción tan normal como estar felices. ¿Ok? Em, ¿Qué más tengo por acá? Las personas no quieren hablar de la muerte. ¿Ok? Em, y
hay una serie de em, frases inadecuadas que las personas suelen decir. Más frases, y aquí les comparto. Eh, y las he llamado frases que no ayudan, ¿ok? Y está, mira, bendito sea Dios, ya se fue, está en el cielo. Esa frase no ayuda al que está padeciendo el duelo. Mira, bendito sea Dios, tuvo una vida plena. No ayuda. O sea, estas frases no suavizan el dolor de la persona. Como te digo, la persona lo que quiere es sentirse escuchada en un momento eh, que está pasándola mal. Punto. Eh, Dios no te dará más de lo que tú no puedes soportar. Tampoco le digan eso. Eso es horrible. ¿Ok? Seamos compasivos ante el dolor del otro. Al les voy a mostrar la diferencia entre fe y espiritualidad. ¿Ok? Aunque yo no soy una experta de espiritualidad, cuando estudié esto, nos dieron un capítulo y es lo que les voy a compartir. Da gracias de que lo tuviste, aunque sea hace poco tiempo. ¿Ah? ¿Acaso que eso va a ayudar con mi dolor? No. Entonces, obsérvate tú cómo le estás hablando ante una persona que está pasando por un duelo. Calladito te es más bonito, ¿ok? Y si tú eres la persona que está pasando por el duelo y te dicen todo esto, toma una respiración, tápate los oídos, ujú, y priorízate a ti, ¿ok? Vamos a hablar un poco de ah, divinizar y villanizar. Idealizar a la persona cuando fallece y ponerla lo odio, o sea, lo peor, ¿ok? Hay grandes diferencias. Sucede que cuando la persona muere, cuando estamos, la idealizamos. Es decir, es posible, no lo sé. Tú identifica tu caso. No, es que era tan bueno. Es que esa era persona, bueno, no, más buena del mundo, ayudaba a todo el mundo, estaba siempre ahí, dispuesta, no sé qué, bla, bla, bla. Y nos olvidamos una parte de nuestro cerebro de que esa persona era una persona humana, normal, y que cometía errores. O sea, ¿quién no cometió errores? Señores, si los que no cometen errores no vienen a este planeta Tierra, ¿ok? Porque es parte de la dualidad del ser humano, ¿ok? Algo, por pequeño que sea, nadie es perfecto, ¿sí? Entonces, tendemos a o idealizar a esa persona, ¿sí? O villamizar, es decir, lo ponemos como el villano. No, es que claro, bien, bien bueno que se murió, porque esa persona era mala gente, era de lo último. Y entonces, ¿qué pasa? Esta magnificación de idealización de cosas buenas o magnificación de cosas no tan buenas de esa persona, no te da una visión objetiva y lo que te quiere decir es que entorpece tu proceso de recuperación. Cuando una persona está en proceso de recuperación, va a una lista de las cosas buenas que tenía esa persona y hay una lista de las cosas no tan buenas que tenía esa persona, ¿sí? Y comienza a crear este balance de que si lo tienes idealizado, sí, lo vas a llevar aquí, a una línea normal. Y si lo tienes villamizado, lo vas a llevar acá, a una línea normal. Para eso te va a ayudar a ti a estabilizar tus emociones y a reconocer que simplemente es un ser humano, era un ser humano, como todo, o una situación, si tal vez vas a trabajar un divorcio, que era todo lo mejor de esta relación que tenías y que era todo lo peor que tenías. Te va a permitir balancear y hacer las paces con tu corazón de manera objetiva. ¿Ok? Bien. Eh, bien, la fe.
Vamos a hablar por último punto para empezar a ver preguntas, leer comentarios de las personas que tienen acá, ¿sí? Eh, bien, la fe, la fe y los sentimientos, una gran diferencia. Les voy a comenzar con un ejemplo que a mí me sucedió. Cuando mi mamá le detectaron cáncer terminal estación 4 cerebral, ¿ok? Octubre 10 del año 2012. El primer diagnóstico, lo creía, obvio, se fue a un segundo médico, todavía incrédulo, decía el mismo diagnóstico 3, lo mismo, ¿ok? Se llevó a un primo que era médico a ver, ¿verdad? Si era verdad, obvio, era verdad. A mi madre le dieron de vida 2 meses y medio, máximo 3 meses. Pero esa fe y esa esperanza de que no, va a vivir, va a vivir. Los milagros existen. Y claro que existen los milagros, ¿sí? Yo dejé todo aquí en Houston, Texas, y me fui a Venezuela a cuidar a mi mamá. Me fui con un boleto one way. ¿Y saben por qué fue one way? Porque yo tenía la esperanza de que mi mamá se recuperara. Ujú. Ya los médicos habían dicho que era 2 meses y medio, 3 meses. ¿Ok? Pero entonces habrá muchos de ustedes que dirán, ajá, ¿y dónde está tu fe? No, yo tenía fe también, ¿verdad? Entonces yo no compré un vuelo con 3 meses porque esa fe, esa esperanza, ese sueño, esa expectativa es como la última que se pierde, ¿no? Llego a Venezuela y me doy cuenta en una semana que mi mamá pierde el habla. A las 3 semanas deja de controlar sus esfínteres. Al mes ya no puede caminar. Y así yo estoy viendo y de paso yo dormía con ella todas las noches. Entonces, yo veía un progreso de, eh, de la enfermedad. Entonces, mi fe comenzó como a tambalearse y les voy a decir cómo comenzó a tambalearse. Había una señora vecina que visitaba mi casa y decía, hija, tenga fe, pídale un milagro a Dios, dígale que cure a su madre, pídale, que no sé qué, y todos los días ese bacalao amarillo de la doña ahí. Coño, pero la doña iba, pasaba 20 minutos y se iba. Ah, pero yo me quedaba las 24 horas con mi mamá y yo sí veía el deterioro cada segundo. Entonces yo empecé como a molestarme, así como que ya la visita de la vecina me estaba, como tú sabes, como incomodando. Y entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Y empecé a cuestionar mi fe. Empecé a decir, claro, Elina, es que tú eres una incrédula. Tú no confías en Dios sobre todas las cosas. Eso es puro cuento que tú te has querido creer que tú tienes fe en Dios. Yo les estoy contando mi experiencia de lo que a mí me sucedió, para que tú, si te sirve de algo, saques un aprendizaje. No necesariamente tienes que sacar nada. Y empiezo yo y yo le decía, pero ¿y cómo yo le voy a rezar a Dios de que cure a mi mamá si lo que yo estoy viendo es un proceso de deterioración acelerado? ¿Sí? O sea, yo lo estoy viviendo. Llegó un 25 de diciembre y mis hermanos salieron con sus familias y tal, pero como mi familia estaba aquí en Houston, pues yo no, o un 23, algo así, porque mi familia sí llegó como el 25 de diciembre. Y tenemos las manitos así agarradas acá, ella está aquí y yo estoy aquí al lado de ella, acostadita, recostadita en la cama. Y estamos viendo un programa de televisión y yo, ay mamá, mire ese don Francisco, no se pone viejo ni nada. Y ella entonces me apretaba, ¿no? Y veía y me apretaba, ¿no? En ese momento, algo pasó muy hermoso dentro de mí. Y yo comencé a llorar lágrimas que para mí estaban hirviendo de lo caliente, ¿no? Yo
comencé a llorar lágrimas calientes y yo decía, en ese momento, yo entendí qué era la fe en ese momento crucial. Yo le dije a Dios, yo le dije, Dios, yo no te puedo rezar pidiéndote y ordenándote qué es lo que tú tienes que hacer con mi mamá. No puedo hacer eso. Ni tampoco, y mi fe no ha fallecido, ¿sí? Lo que aquí ahora reconozco, Dios, y te pido es que se haga tu voluntad, que lo que tu voluntad sea designada, dame la capacidad, por favor, eso sí te lo pido, que me puedas ayudar a mí a lidiar con esto. Ujú. Entonces, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En ese momento, yo sentí un alivio de ese sentimiento encontrado que yo tenía en cuanto a duda de mi fe, en cuanto a ver a la vecina que llegaba a la casa. Les cuento, mas nunca llegó la vecina. Fue algo pasó en mí, a nivel energético en mí, que la vecina más nunca le vi la cara o no sé ni quién era de la urbanización, que solamente la vi el día del entierro. Eso a mí me generó paz, ¿sí? Entonces, quiero cerrar este punto diciéndote que la fe no es mental. La fe no tiene raciocinio mental, ni tampoco es emocional. La fe es más grande que todo eso. La fe es algo espiritual, ¿ok? Y quiero que sepan que Dios no nos castiga, ¿sí? Yo no sé y no tengo la respuesta de el por qué los niños se enferman de cáncer, por qué gente muere joven, por qué accidentes de tránsito fatales. No lo sé. Tal vez hay un aprendizaje ahí grupal para todo el círculo familiar, dado que cuando una muerte cercana ocurre, el aprendizaje no es solamente para un hijo, es para los hijos, los sobrinos, los tíos, el esposo, el viudo, o sea, es para todo el círculo familiar, ¿sí? Entonces, bueno, em, con estas reflexiones yo te dejo el día de hoy acerca de el duelo. Voy a leer a ver qué comentarios hay acá acerca de los duelos y si hay alguna pregunta, ¿sí? Tenemos 1 hora y 3 minutos en clase. Y a ver, voy a leer de abajo hacia arriba. Hola, me siento identificada con esta clase. Qué bueno, qué bueno. Y desarrollemos la habilidad de ser compasivos con nosotros mismos y con otros, ¿ok? Eh, bien, Nemesis tan bella. Te envío un beso, Nemesis. Francis Nava, hola, me siento muy identificada con esta clase. Hola, gracias por tu conocimiento. Em, Life coach, las cazuelas antojitos, ¿cuál sería más adecuado para decirle a tu hijo que su abuela falleció? La manera más adecuada de decirle a tu hijo que su abuela falleció es, mi amor, la verdad al nivel de la edad del hijo. Es decir, si tu hijo está entre 3 y 5 años, tú no le vas a decir a tu hijo: "Ay, Dios se lo llevó para el cielo". No, tú lo que le vas a decir al hijo es, eh, mira, la abuelita ya estaba entrada en edad y sabes que todos los seres humanos nacemos, crecemos y todos nos vamos a morir porque este cuerpo no es para siempre. Y entonces ya tu abuelita tenía una edad avanzada y murió. Ahora bien, si la abuelita murió joven, eh, a lo mejor por alguna causa médica, mira, tu abuelita tuvo una causa médica
y murió. Es decir, su espíritu, porque fue, a mí me pasó con mi hijo, quiero que sepan, mi hijo tenía 7 años cuando mi mamá murió y yo no podía darle una clase magistral de duelo, obvio, ni tampoco yo tenía estas herramientas, pero lo que yo sí sabía era de que yo no le iba a mentir, ni que tampoco iba a poner a Dios como un villano, ¿ok? Y que se lo iba a decir a su manera. Entonces yo le dije a mi hijo, hijo, que cuando los seres humanos nacemos y tenemos un espíritu, y el espíritu es algo invisible, claro, porque el cuerpo de mi mamá estaba en una urna, ¿sí? Y todo el mundo iba a verlo. Entonces iba a decir, bueno, ¿cómo murió la abuela si yo estoy viendo el cuerpito de la abuela ya? O sea, mamá, no entiendo, o sea, 7 años. Entonces yo le dije a mi hijo, tenemos un espíritu y el espíritu es eso invisible que hace que tu corazón late y que nunca muere, ¿ok? Y el espíritu puede estar en el cielo, en forma de energía, imagínense. Y el cuerpo es lo que fallece. Así se lo expliqué yo a mi hijo. Entonces, estábamos en la funeraria, yo lo llevé a ver el cielo y le dije, mira, en algunas de allá, estrellas, en forma de energía, la abuelita está, ¿ok? Porque estaba enferma y, no, y su cuerpo no aguantó esa enfermedad y su espíritu se fue y está allá. Y luego le pregunté, ¿quieres ver el cuerpo de la abuela? Porque el espíritu está allá, pero el cuerpo está aquí. Porque él veía que todo el mundo iba a ver el cuerpo y me dijo, sí, mamá. A los 7 años y él vio, se acercó, la vio y se sentó un rato y yo le dejé a mi hijo que procesara el duelo. Él se sentó así y ahí pasó como 30 minutos. Yo no lo interrumpí. Yo, cuando vi que se paró de allí, que yo me quedé ahí con él, que se quiso parar, yo me paré con él, fuimos afuera y le dije, ¿quieres hablar? ¿Te gustaría contarme algo? ¿Quieres hablar de algo? Así se lo expliqué yo. Hoy en día mi hijo tiene 14 años y entiende los temas de la muerte perfectamente. Obvio, ya yo tengo estas herramientas y les explico, ¿no? Que es parte de ser normal, ¿sí? Bien, espero que te haya ayudado esa técnica que yo utilicé con mi hijo. Gracias, Elina, que podamos decir, ¿qué podemos decir en el momento que nos enteramos de un fallecimiento? Es muy doloroso en ese momento, sí. A ver, si tú te enteras que alguien eh, falleció y tú o sea, te está afectando a ti, siéntelo. No tienes que decir nada. O sea, está evidente que tienes dolor. Si tú eres al que se le falleció a alguien, tú no tienes que decir nada. ¿Ok? Si es a alguien más que se le murió a alguien, lo que puedes decir es, lo siento en mi corazón, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Más nada. O sea, eso es más que suficiente. ¿Ok? Em, Me voy entonces hacia los comentarios de arriba y dice, yo perdí a mi bebé, nació sin vida y todos me dicen, al menos lo tuviste por mucho tiempo, por mucho tiempo. Eso hubiera sido, eso hubiera, eres joven, Dios te dará el doble de gemelos la próxima vez. O sea, es que la gente, gracias por compartir ese comentario, la gente no sabe qué decir ante la muerte. O sea, la gente hace lo mejor que puede desde su aprendizaje a nivel cultural, ¿ok? Sin saber que eso no te está ayudando para nada, a ti que estás sufriendo el duelo. Entonces, por eso yo te digo, ante una pérdida, simplemente ir a la persona, lo siento, estoy aquí para acompañarte. Cállense, o sea, no digan más nada, ¿ok? La persona no está esperando que le digas nada, ¿ok? Seamos compasivos, ¿sí? Entendamos que todas esas frases, que son frases que creemos que van a ayudar en el duelo y lejos de eso, no aportan nada.
¿Ok? Gracias por compartir ese testimonio, ese comentario de cuando perdiste tu bebé. Yo trabajo en exceso hasta la 1 de la mañana porque era lo único que me hacía sentir bien, estar productiva sin parar. Y comer era lo que me hacía sentir bien. Y ahora ya como saludable. Ok, muchas gracias por compartir. Cada quien maneja los duelos de manera diferente, ¿no? Qué bueno que ya hoy en día comes saludable. Em, Gracias. Me encanta estar en esta clase. Todo lo viví hace 7 años. Perdí a mi esposo en un accidente. Gracias a Dios tomé la decisión y elegí sentirme mejor por mí y por mis hijos y ahora por mis nietos. Qué bueno. Gracias por compartir. Han pasado 12 años y todavía que perdí a mi papá. No entendí esa frase. No, a ver. em, Fue la mejor etapa de mi vida. Aprendí, no sé. am, bueno, estoy tratando de leer comentarios que me hagan un poco de sentido. Em, yo lloro con frecuencia de 15 a 20 días. Creo que tengo duelos. A ver. em, si bien es cierto que inmediatamente cuando hay una pérdida inmediata, sí que me está afectando a mí, es a lo que me refiero, una pérdida inmediata, em, es normal llorar todos los días. Es normal que que por el siguiente incluso es que es diferente, no hay una medición, no hay un termómetro que diga, bueno, tú vas al termómetro, no existe, ¿ok? Y que cada quien es único en su proceso de duelo. Lo que no es normal, ¿sí? Es que ya hayan pasado un promedio de 3 años y que tú todavía llores todos los días, eso no es normal, eso no es normal, ¿ok? Parte de la recuperación de los duelos es, hagan esos ejercicios que yo les recomendé, ¿sí? Hablados, em, y te va a ayudar a crear ese balance para comenzar a recuperarte, ¿ok? Normalmente, 2 años es el tiempo que toma para comenzar a sentirte mejor, es decir, que ya no estás llorando todos los días, que ya, obvio, ya lloras, no sé, cuando tal vez escuchas una canción que a esa persona le gustaba, ¿sí? Un cuarto tip que le recomiendo, que los va a ayudar muchísimo si tú has tenido una pérdida emocional muy grande, en este caso en específico fallecimiento, trascendencia a otro nivel, es el siguiente. Yo lo hice, yo me preguntaba, bueno, ¿qué le gustaba a mi mamá? ¿Qué le hubiese gustado a mi mamá hacer en vida, que no hizo? ¿Sí? Y empecé a hacer una lista de todas esas cosas que a ella le hubiese gustado hacer, pero que no las hizo. Y yo empecé a hacer cosas que sé que a ella le hubiese gustado. Hice voluntariados acá en Houston, pero eso sí, muy flexible y todo a mi tiempo. ¿Ok? Escribí muchísimo también, la escritura te ayuda muchísimo a sacar todos estos sentimientos, ¿sí? Y aquí les voy a compartir unos pasos, ¿sí? Para, para ese proceso de recuperación. Obvio, hay técnicas más complejas, pero no se las voy a compartir acá, ¿ok? Dado que es un trabajo de acompañamiento que se hace con el cliente, ¿sí? Ya, pero las herramientas que te he compartido
Y las herramientas que te he compartido te van a ayudar muchísimo. Anoten allí. Paso número uno, aceptar, reconocer que estoy en un duelo, ¿sí? Primero, uno, reconozco, ¿sí? Dos, acepto este dolor, acepto que estoy en este duelo y acepto, y ahí vas a aceptar las emociones que, cómo te sientes. Y acepto que me duele, acepto que tengo miedo, acepto que no voy a hacer, no sé cómo hacer de ahora en adelante, acepto que tengo incertidumbre, acepto que esto, que no puedo controlar. Ujú, esa es una muy importante. Acepto que esto es más grande que yo y no lo puedo controlar, ¿sí? Y se lo entrego al universo, a Dios, a los ángeles, al Espíritu Santo, a San Miguel Arcángel, a quien tú quieras creer, ¿ok? Y eso sucede en el proceso de aceptación, dado que la aceptación te da, te rinde ante eso que es más grande que tú, ¿sí? Em, y escríbelo, ¿sí? Entonces, paso número uno, reconozco. Paso número dos, acepto y escribo todo mi sentimiento. Es decir, hago una así, acepto y hago todas estas ramitas. O sea, acepto que tengo miedo. Ajá, es más, que tengo miedo a. Y entonces abre otra ramita. Ujú, así, económicamente, miedo a que no sé si voy a poder con toda la carga familiar, miedo a que no sé cómo voy a salir a trabajar. O sea, ¿a qué tienes miedo? Sí, o sea, escríbelo, escríbelo. Ujú. Y así vas desmenuzando. Eso te va a ayudar a sacar todo esto. ¿Cuándo lo escribes? A nivel lingüístico, y aquí le meto un poquito de programación neurolingüística, es como comenzar a vaciar tu mente. Y cuando comenzamos a vaciar nuestra mente, comienza la mente a generar nuevas ideas en ese espacio que quedó en blanco. ¿Ok? Bien, luego que aceptas, eliges, es el paso número tres, elijo recuperarme, elijo hacer las paces con este sentimiento. A mí me pasó que yo elegí recuperarme. Mi mamá murió el 5 de enero, pasó enero, febrero, marzo, abril. Pasaron 3 meses que yo, que lo que hacía era llorar, 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 un día sí, un día no, todos los días. O sea, sí, soñaba mucho con mi mamá, me preguntaba, me cuestionaba muchas cosas, bla, bla, bla. Este, en abril, un día hermoso de primavera, lloviendo por la ventana. Entonces yo, lo mismo que le dije a mi hijo, me dije a mí. Mi mamá está en una parte de allá y me está viendo. Madre, y entonces le decía a ella, ayúdame a recuperarme, ayúdame. Y me acuerdo clarito que me arrodillé en el piso, a la luz no se ve. Tengo un altar con los arcángeles. Y yo me acuerdo que me arrodillé y puse mi frente en el piso y le dije, Diosito, no puedo con este dolor. O sea, no puedo. Ayúdame a lidiar con este dolor. Dime, muéstrame, por favor, cómo salir de esto. Y en ese momento es cuando yo elijo, cuando yo entrego ese dolor, que empiezan a llegar a mí herramientas de cómo manejar mi duelo. Pero solamente sucedió en ese momento que yo ya abandoné y elegí trabajar el duelo. Llegó el video, el libro, la clase. Ujú. Por eso es que yo hice esta clase gratis, para que quede allí grabada y pueda llegar a muchas personas. Importante, una vez que tú eliges recuperarte, el paso número 4, elige un acompañante. Es decir, escoge una persona que te acompañe en este proceso,
sea un terapeuta, sea un coach, sea un amigo, sea alguien que sea objetivo, que no te va a criticar, no te va a escuchar y tú te sientes cómodo. En ese caso, yo escogí a una gran amiga muy dulce, que se llama Alejandra de la Campa. Ella me acompañó a mí. Yo llegaba a su casa vestida con el pelo así mojado, enchumbado, sin maquillaje, con un pantalón X y una franela Y. O sea, yo llegaba y llegaba así a su casa. Y ella agarraba, me apapachaba, no en exceso, me daba un tecito y me decía: ¿de qué quieres hablar hoy, Elina? Y me escuchaba, eh, me hacía una que otra de sus terapias y me hizo bien. Sentía que ella estaba ahí para mí. Y tal vez había muchas otras gentes allí para mí, pero yo la escogí a ella. ¿Okay? Importante, paso número 4, que tú te asocies a lo que estás viviendo, es decir, que lo vivas en carne propia y no que te disocies de lo que estás viviendo. Es decir, no sientas que eso que a ti te está pasando está pasando fuera de ti, pero que a ti no te está pasando. No. De esa manera no te vas a recuperar de un duelo. Porque en el momento en que tú vuelvas a asociarte a ti y te caiga el 20, como dicen los mexicanos, te vas a dar cuenta que perdiste una oportunidad de oro de sanar una relación, de sanar y de vivir ese proceso y de convertirte tal vez. Y por último, evita los distractores. ¿Sí? Yo sé que, que el distractor puede ser un acompañante, eh, pero va a llegar un momento en que el distractor te disocia, hace ese efecto de que tú no lo estés viviendo. ¿Ok? Entonces, con cuidado, medido. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué otros comentarios hay acá? Hay que vivir el duelo, dice Damaris, y sobre todo refugiarnos en Dios. Te ayuda de gran manera. Que en la fe, en lo que tú creas, en lo que te ayude, agárrate de allí. ¿Cómo podemos consolar el llanto de los niños sin reprimirles el expresar sus sentimientos, más cuando creo que llora sin razón? Dale el tiempo, dale el tiempo, ¿sí? Dile, si tú como padre, o sea, el niño está llorando sin razón, es tu percepción, ¿ok? Pregúntate auténtica y verdaderamente si ese niño tiene una razón o no la tiene. Y si no la tiene, ¿verdad? Dale su tiempo de llanto. Dile, ok, mi amor, mira, aquí está tu silla, aquí está una cobijita, aquí está tu muñequito. Le das un muñequito, una cobijita que se sienta bien. Y tú le dices, y aquí vas a llorar, mi ángel. Aquí vas a llorar. Y lo abrazas. Aquí vas a llorar. Verás que el niño no llora. Los niños que lloran sin razón están llamando la atención. Dale la atención que amerita. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta antes de yo cerrar esta clase? Sí. Importante, que lo estoy viendo acá. Jamás te preguntes por qué a mí. ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué a mí se me murió mi mamá? ¿Por qué a mí? Y esto aplica a cualquier situación emocional. Llámese violación, robo, accidente de tránsito, abuso sexual. No. Cada vez a nivel lingüístico tú le preguntes a tu cerebro el por qué a mí, tu cerebro va a conseguir todas las justificaciones y si no las tiene, te las va a inventar del por qué a ti. Ahora bien, tú puedes preguntar para qué. En el caso de muertes de personas, no vas a conseguir una respuesta. ¿Ok?
Entonces, las preguntas del por qué y para qué aplican, las puedes sustituir a otras situaciones, pero en cuanto a la muerte, nunca jamás te preguntes por qué. Y el para qué no lo vas a conseguir. O sea, imagínense cómo yo me voy a decir, ¿para qué murió mi mamá? Ah, mira, murió Elina para que tú te motivaras a empujar tu carrera, como terminaras tu certificación para ser train the trainer de programación neurolingüística, para que te hicieras coach, ayudaras al mundo, para que estudiaras especialista en manejo de duelo. That doesn't make sense. Eso no hace sentido, right? Entonces, las preguntas de para qué y por qué no aplican a los fallecimientos, ¿ok? Tal vez aplicarán a otro resto de situaciones. Ujú. Muy bien. Eh, Aprovechar los duelos para darnos los permisos de vivir lo que es, dice Daisu. Así es mi estimada Daisu. ¿Cómo podemos consolar ok, bueno, ya dije lo de los niños, ok. Yo me alejé y me distancié de las personas que me daban comentarios eh, que para mí eran negativos, pero me siento mal porque son familiares y me sentí egoísta. No, no te sentiste egoísta, no te sientas egoísta, siente que te diste la prioridad a ti, ¿ok? Si usted, señor, tiene familiares que son una nube negra, aléjese. Es un límite sano que tú amorosamente puedes hacer para ti. Sé amoroso contigo, date la prioridad. Muy bien, hiciste muy bien. Eso nos lo dice Taylor. Ok. Las cazuelas. Gracias, Elina, maestra, por compartir sus conocimientos. Tan linda, Claudia. Damari. Gracias, Elina. Un tema muy bueno y de gran ayuda para muchas personas. Bueno, son la 1:28. Las personas que se registraron, les voy a mandar los mitos acerca del duelo, lo que no sabemos decir ante un duelo, y la fe y los sentimientos. Les voy a mandar esta hoja. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias por dejarme compartir este, esto que aprendí y que ha sido muy útil para mí, para mis clientes. Y bueno, si tienes alguna duda, por favor, alguna pregunta, escríbeme. Em, Sígueme en Instagram, si no me sigues en Instagram, @elina.rees, R-E-E-S, y les envío un abrazo. Compartan este video si saben que alguien está padeciendo de un duelo o si saben de alguien que está acompañando a alguien